Ya, queridas y queridos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de la fase 5. Como hablábamos delante con la Isi, nos quedan 2 clases más y chao, educación media. Así que espero que esto sea provechoso, que sea claro, que les ayude para la prueba que se viene en unos meses más adelante. He tratado de hacer un mega resumen porque lo que estamos viendo nosotros por lo general se pasa en varias clases, así que como siempre les digo, si hay preguntas, si hay alguna duda, háganmelo saber al tiro para que vayamos al tiro resolviendo y podamos ir como bien con el tiempo. Reglas básicas de esta aula virtual, como siempre, tener el micrófono silenciado al momento de ingresar, tener una fotito o encender la cámara, y en el caso de que estemos ya hablando, discutiendo sobre algo, siempre respetar los turnos de habla y las opiniones de los demás. Eso ya es sabido. Hoy, 28 de octubre, seguimos en nuestra unidad de la fase 5 que tiene relación con la sociedad durante el siglo XX. Así como veníamos viendo el siglo XIX en la fase pasada, ahora continuamos con el siglo XX y esta clase en particular vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias. Ese es nuestro tema particular de hoy y por lo tanto el objetivo de la clase es caracterizar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y lo que se llama la configuración del nuevo orden mundial. Quiero ahí que vayan analizando más o menos por qué es el nuevo orden mundial. Quiero terminar con esa pregunta, como a qué se debe esto del nuevo orden. Y ya me conocen, mi nombre es Fernanda Ávila y como les mencionaba hace un ratito, estamos a 28 de octubre, ya no nos queda nada de nada. Entonces, voy a agrandar esto un poquito porque necesito que esto lo resolvamos juntos, porque vamos a ir tratando de ir sintetizando las cosas que ya vemos para poder seguir avanzando. Este es un esquema pequeño, me costó muchísimo hacerlo, así que por favor aprecienlo, se en pantallazo, lo que ustedes quieran cuando esto esté listo, pero necesito que lo vayamos completando porque hay varias cosas ahí que están en duda, están ahí abiertas. La clase pasada, como bien dice ahí, vimos lo que era la Primera Guerra Mundial y el llamado periodo de entreguerras. Entonces, vayamos resolviendo esto. Y obviamente quienes tengan apuntes, yo insistí en tomar apuntes porque de verdad que es importante, sobre todo en esta fase, quienes tengan apuntes, vayan ahí a ojear más o menos y partamos por esto. Cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, dijimos que duró desde 1914 a 1918 y tuvo una serie de etapas, pero comenzó con un acontecimiento en particular. ¿Cuál fue ese acontecimiento que hizo estallar esta guerra? El asesinato del archiduque. Excelente. ¿Cómo se llama ese archiduque, Justin? No me acuerdo eso. ¿Alguien conoce un grupo de música que se llama Franz Ferdinand? Que es como rock, no, pop, no sé cómo. No. Bueno, búsquenlo en YouTube, se llama Franz. Yo creo que han escuchado Franz Ferdinand alguna vez en la vida porque es como de mi época, pero es conocido. Y Franz Ferdinand se llama así por Francisco Fernando, el archiduque que mataron en la Primera Guerra Mundial. Un tip muy ñoño, pero siempre sirven esos tips ñoños. Entonces, asesinato del archiduque, ay, no estoy escribiendo, Francisco Fernando. Esa fue la causa directa. Por ahí comenzó la guerra. Melitza. Aquí sí. Listo. Comienza la guerra por el asesinato del archiduque y se forman 2 bandos. Teníamos un bando configurado por la Triple Entente, que bien aparece aquí, ¿cierto? Estaba compuesto por Inglaterra, Francia, Rusia, años más tarde se suma a Estados Unidos. Y había otro bando. ¿Cómo se llamaba ese otro bando? Triple Alianza. Excelente. ¿Y por quién estaba conformada la Triple Alianza? ¿Alguien se acuerda? Alemania, Italia y Austrohúngaro. Excelente. Austria, no alcanzo a ver con este Austria. ¡Ah! Lo borré. Ahí sí. El Imperio Austrohúngaro en realidad. Acuérdense que eran imperios, eran unas cosas gigantes. Entonces tenemos los 2 bandos, la Triple Alianza, la Triple Entente, comienza la guerra por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y la guerra a la larga va a tener 3
partes, ¿cierto? Una primera parte que se le llamó guerra de movimiento, porque queríamos llegar lo más cerca del territorio del enemigo, pero después, ¿qué pasó? ¿Cómo se le llamó a esta segunda etapa? Quiero escuchar a ver, alguien que, ¿quién estaba en la clase pasada? La Jessica estaba. Jessica, ¿te acuerdas cómo se llama la segunda etapa? Lo tengo anotado, profe. Búsquelo. ¿Alguien se acuerda? Es la guerra de posición o de trinchera. Excelente. Guerra de trincheras, súper. Ahí tengo abierto el chat. Ah, sí eres. Luego queda la guerra de empezar. ¿Y de qué se trata, Jessica, la guerra de trinchera? ¿Cómo era más o menos? Era esa, es que no sé explicarlo porque es la trinchera esa donde se escondía. Ya, ¿y por qué tenemos que estar escondidos ahora? Porque están cerca. Si no me equivoco. Exactamente. Entonces, desde 1915 a 1917 tenemos la guerra de trincheras, súper bien. Y tenemos una última etapa que es cuando ya está terminando la guerra. ¿Cómo se le llamó a ese último periodo? Ahí en el chat alguien me está hablando. Guerra de desgaste. Muchas gracias, Cata. Guerra de desgaste. ¿Por qué se llama guerra de desgaste, Cata? 1917, 1918. Tengo abierto el chat por si acaso. ¿Por qué se llama guerra de desgaste? ¿Por qué desgaste? ¿Qué estaba pasando? Porque empiezan los soldados como a gastar, o sea, como a cansarse, ya que era mucho tiempo, fueron como 4 años los que tuvieron en guerra, entonces la economía ya estaba bajando y también el cansancio físico. Exactamente. O sea, ya todos estábamos, diga la palabra, desgastados en esta guerra. Y justo además se nos sumó Estados Unidos, ¿cierto? Que ya había tenido una serie de amenazas de Alemania, que le había hundido unos barcos. Dijo, no, sabéis que ya, chao, yo me meto a la guerra. Entonces ahí Alemania, completamente desgastado, no le quedó mucho más por hacer que rendirse, por decirlo de alguna manera. La Loreto. Y por último, se acaba la guerra, ¿cierto? El bloque perdedor, ¿cuál fue al final? ¿La Triple Alianza o la Triple Entente? La triple alianza. La Triple Alianza. Acuérdense, Alemania es el gran perdedor, más que el resto. Y esto no recuerdo si lo había mencionado, por eso lo anoté acá. Una vez que se acaba la guerra, ¿cierto? Ellos tienen que firmar el Tratado de Versalles. No me acuerdo, creo que no lo vimos en la clase pasada. Y en ese Tratado de Versalles está expreso que ellos como perdedores tienen que pagar los gastos de la guerra, ¿ya? Entonces, obviamente Alemania venía muy mal económicamente porque tenía que primero tratar de resurgir ellos solitos o ellos mismos y luego poder arreglar el resto del mundo que ya había dejado ahí la embarrada. Entonces, todo ese tratado, ¿cierto? Como este aspecto legal en donde se reconoce la derrota y se reconocen los gastos de la guerra, se llama Tratado de Versalles, por si acaso. Bueno, entonces termina la guerra y una consecuencia muy importante es la caída demográfica, ¿cierto? Muere muchísima gente. ¿Qué otra consecuencia tenemos? Muy importante. ¿Qué pasó con la sociedad en este periodo? El cambio de mentalidad. ¿En qué sentido, Isi? Ya, en el sentido de que ahora, por ejemplo, las mujeres trabajaban y existía más como el poder femenino en ese entonces, también existe un gran cambio en el canon, tanto en lo artístico como en lo cultural y lo social. Ya te me adelantaste un poco, pero lo voy a dejar por acá. Perdón. No importa. Cambio cultural. ¿Qué otra gran diferencia tenemos o gran consecuencia tenemos de la guerra mundial? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con los hombres en particular? ¿A quién le puedo preguntar? La Melitza, la Javi, la Loreto, el Diego que está por ahí. ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con los hombres durante la Segunda Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, perdón? Si tú eras... La cuarta palabra. Pero en el caso de que ahora los hombres piensan más en la que es la guerra, como el ganar, el nacionalismo. Exacto, pero ahí podríamos llamarle, que es como la palabra específica,
hubo una militarización. Sí, Acuérdense que es que me ahora, cuesta la palabra. como de militarización de la sociedad. ¿Por qué? Porque acuérdense, era como que nos dijeron al Justin y al Diego que están aquí como, ya chiquillos, nos vamos a guerra, así que se van a la trinchera. Los chiquillos no tienen ni idea de cómo pelear la guerra, pues si ellos no se están preparando para ir a pelear la guerra. Voy, dice más encima. Entonces, es una cosa como bien fuerte en ese sentido y que obligó a todos los hombres, independiente como las condiciones. Súper bien. Y una gran consecuencia también, que fue con lo que ya fuimos cerrando la clase, fue que Estados Unidos, afortunadamente, gracias a esto, quedó en una situación muy buena, porque mientras toda Europa estaba tratando de reconstruirse, Estados Unidos dijo, esta es la mía, gané la guerra más encima, y yo ahora le puedo dar crédito y todas las cosas a todo el mundo, porque yo peleé, pero a mí en mi país no me pasó nada, porque estoy en otro continente. La primera guerra fue en Europa, Estados Unidos está en América, entonces no fue tan terrible para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se le conoce a este periodo de auge de Estados Unidos? Lo loco, año 20. Muchas gracias. Y acuérdense que es para Estados Unidos en particular. El locos es porque fiesta y, como decía la Isi delante, cambio cultural, tenemos mujeres bailando Charleston, tenemos jazz, tenemos, no sé, mujeres fumando, tatuándose, que eran cosas nuevas y muy extrañas, ¿cierto? Como que culturalmente fue una apertura. Pero si miramos los años 20 en el resto del mundo, no tiene mucho de loco. Fueron bastante negativos en ese sentido. Y estos locos años 20, este periodo de tanto auge, termina abruptamente ¿con qué hecho histórico? Con la caída de la bolsa. Exactamente. Vamos a ponerle caída de la bolsa, o Jueves Negro, o Crack del 29, ahí como que tiene distintos nombres, pero es lo mismo. Entonces, todo ese periodo de auge, de crecimiento, de maravilla, de lujo, de Crack del 29, se nos va todo para el suelo. Entonces, si lo vemos, si quieren sacarle un pantallazo a eso, a esto, o como lo prefieran, esto es un mega resumen de lo que vimos la clase pasada. Y esto nos va a permitir entender, o como que tenga coherencia un poco lo que vamos a ver hoy, que es la Segunda Guerra, ¿ya? ¿Se entiende esto, cierto? ¿Quedó como clarito todo este esquema? Porque voy a intentar sintetizar siempre, porque como es tanta la información que no quiero que se me pierda. Entonces, ya, bacán. Como hablábamos en la clase pasada, tenemos el periodo de entreguerras, que era este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí vamos a relacionarlo ya más como un antecedente de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa primero? Alemania, el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, estaba muy sentido, enojado, ¿cierto?, por lo que había implicado firmar el Tratado de Versalles, en donde tenía que reconocer que era un loser, ¿cierto? Y más encima tenía que pagar todos los gastos de la guerra a los demás países involucrados. Entonces, Alemania desde hace mucho rato, durante todo este periodo de entreguerras, tenía un deseo de revancha. Esta idea de que no, yo no puedo quedar como perdedor aquí, yo tengo que redimir mi posición. Yo no soy un perdedor, yo como que era un imperio, o sea, no puedo llegar y como rendirme como si nada. Entonces, Alemania ya venía con esa sensación durante todo este periodo de entreguerras. Además, pese a que se había firmado el Tratado de Versalles, ¿cierto? Y también se había firmado o creado la Sociedad de Naciones, que era un organismo muy similar a lo que es la ONU, y buscaba obviamente restablecer la paz en el mundo. Vuelve una carrera armamentista. Es decir, la industria de la guerra crece, sigue creciendo, comienzan a nacer nuevos elementos tecnológicos para la guerra. Acuérdense que aquí esta idea del progreso indefinido se acabó hace rato, porque se dieron cuenta de que las mismas armas y el mismo avance de la ciencia permitía matar a las personas. Entonces esa idea de optimismo se acaba. Y va a pasar lo mismo durante este periodo, o sea, estamos haciendo armas para ver qué tan efectivas son, como qué tan rápido puedo matar a la gente, cuánta gente puedo matar con mi arma, o sea, estamos en este momento de optimismo ya no nos queda. Además, los países que habían ganado la Primera Guerra
tenían esta sensación, ¿cierto?, de victoria, que obviamente les permitió tener también una idea del expansionismo. ¿Por qué? Porque con la Primera Guerra Mundial, los perdedores tuvieron que ceder sus colonias. ¿Se acuerdan de lo que eran las colonias? Como estos territorios que están dominados por ellos en otras partes del mundo. Son como una forma de dominación. Entonces, muchas de estas colonias que antes eran del Imperio Austrohúngaro, que antes eran de Alemania, que antes eran de Italia, tuvieron que ser cedidas a los países ganadores. Entonces, ahora, por ejemplo, África, que siempre ha sido un continente muy atrasado en este sentido, ahora estaba muy tomado, por decirlo de alguna manera, por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿cierto? Como por los países ganadores. Entonces, esa sensación de que podían seguir tomando territorios los hizo querer más, como seguir conquistando, seguir peleando por más tierra, porque más tierra significa más poder. Entonces, mientras Alemania está ahí humillado queriendo vengarse, los países ganadores están aquí queriendo tener más poder. Y además, tenemos que en el resto del mundo, en el mundo en general, tenemos democracias súper frágiles. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente, luego de que se acaba la guerra, no logramos tener una democracia como tal, en donde las personas pueden elegir, en donde las personas o el pueblo, ¿cierto?, la ciudadanía toma decisiones, sino que tenemos en el poder a personas, como vamos a ver un poquito más adelante, que son muy autoritarias. Entonces la democracia, algo pasa luego de la Primera Guerra que no logra operar tan bien, ¿ya? Porque estamos todos como con este miedo de que se puede venir una posible segunda guerra, pese a que tratamos de hacer todo lo posible para mantener la calma, pero pensemos, estamos tratando de hacer una carrera armamentista, queremos seguir avanzando y ganando territorio, Alemania se quiere vengar, entonces estamos en un contexto en donde como que la democracia ahí está muy, muy guateando. Y a raíz de lo mismo, y este contexto en donde podría haber un segundo conflicto, es que nace la política de alianzas. ¿Y a qué se refiere eso? Que básicamente en caso de que venga un segundo conflicto, yo ya tengo a un aliado para pelear. ¿Y quiénes van a ser los aliados en este sentido? Como siempre, al igual que en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia van a ser aliados. Si se dan cuenta, siempre pelean juntos en todas las guerras posibles. De hecho, si hubiera una guerra de nuevo, seguro que van a pelear juntos otra vez. Y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética, ¿cierto? Que ya no es Rusia, porque hubo una revolución ahí socialista de por medio. Tenemos a la Unión Soviética aliada con Alemania. Entonces, en caso de un posible conflicto, ya sabemos a quién tenemos que recurrir para pedir ayuda. Esa es la intención de esa política de alianzas. ¿Se entiende, cierto? ¿Queda un poquito claro? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende? Muchas gracias. Póngame una mano por último, o una cara, no sé. ¿Qué más pasa en este periodo que es fundamental para entender lo que es la Segunda Guerra Mundial? Los totalitarismos. ¿Se acuerdan de lo que era un totalitarismo? Lo vieron en segundo medio. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se acuerda, Isi? ¿Qué te acuerdas de los totalitarismos? Recuerdo que el totalitarismo consistía en que había solamente un líder, Ya, específicamente suele ser como un militar, alguien que intenta como tener poder. Solamente hay un partido, no puede elegir ningún otro partido político que exista en el momento, todos tienen que ser como vetados o los mataban. exacto. Además empiezan a tener que la vida privada ya no existe la vida privada, sino que hay la vida que existe está vigilada y controlada, por este caso sería el líder que está a cargo del totalitarismo. Y en eso también influye el resto de cosas. Por ejemplo, en los colegios ya no se enseña la historia del país, no, se enseña la historia en este caso, de la persona que tiene el poder. Claro. Y además el uso que tienen las personas suele ser agresivo, como que intentan demostrar el temor, pero a la vez como lo bonito que tienen, como que van a llevar los beneficios. Exacto, es como una cosa súper psicológica porque es como una persona dura, como cruel incluso, pero es como lo hace por mi bien, así como lo hace por el bien de la patria. Se tiene como ese juego el totalitarismo, y súper bien, y sí, porque al final en el totalitarismo o el personaje totalitario más importante es Hitler. Yo creo que sí, como que pensamos en esto, yo al tiro me acuerdo de Hitler y su bigote.
Y es porque es, tal como decía Lacey, es un líder. Y este líder representa al país y supuestamente lo hace por el bien de la patria porque es súper nacionalista, mega, hiper, recontra nacionalista. Y sobre todo en el caso de Alemania, porque pensemos que ellos habían sido un imperio gigante y ahora habían perdido la guerra, pues qué humillante. Entonces era como recobrar este pasado de gloria y de periodo súper bueno del país para como subirle un poco la moral a la población. Sí, por ahí va esta idea del totalitarismo. Y también tiene la importancia de que hay un partido único. Es decir, los otros partidos se vetan, como no pueden existir, y en el caso de que haya aquí como una especie de revolución o rebelión en contra de este líder, se elimina. Así como es sencillo, como que onda la oposición no puede existir en un régimen totalitario. Y por lo mismo es que la vida diaria se controla siempre. Y ustedes saben, una forma muy eficiente de controlar a las personas es la prensa. Lo que aparece en la tele, lo que aparece en los diarios, si lo ponemos en contexto actual, lo que podría difundirse por las redes sociales, por ahí va la cosa. Como decía la Isi también, la educación cambia y por eso es que, además de tener historia como tal, tendríamos, por ejemplo, educación cívica y como que todo iría en función de como el bienestar del país. Como por ahí va la cosa. Y también está el tema de la propaganda, por eso les pongo estas imágenes de arribita que eran propaganda que andaba en la calle, así como que onda estaba pegado por todos lados, porque ahí la idea como, oh, qué bueno que es Hitler, mira, abraza a los niños, así como, oh, qué buena persona, como que uno, básicamente como que quiera a esta persona, porque es como el salvador de la situación. Pensemos que estamos en un contexto en donde estamos tratando de reconstruirnos luego de la Primera Guerra Mundial, entonces estas personas vienen a salvar un poco la situación. ¿En qué año nace el totalitarismo? Vamos al tiro, pero el totalitarismo como tal comienza a funcionar, por decirlo así, como de manera muy efectiva, durante los años 20 y 30, sobre todo durante los años 30. Y, no menos importante, como yo les decía, como son autoritarios, aquí hay persecución, hay uso de fuerza, hay violencia, hay exterminio a quien no piense como yo. Es decir, la diferencia aquí se aniquila. Nadie puede pensar diferente de mí. Entonces, aquí es como, por la razón o la fuerza, como dice el lema. Onda, si a ti te gusta este caballero, dale, pon la bandera ahí nazi en tu ventana con todo el amor del mundo, o si estás asustado, bueno, ponla igual, porque en caso de, mejor ponerla que no tenerla. Es como una cosa así. Pero finalmente como que uno lo quiere, le da miedo, pero igual lo respeta. O sea, por ahí va el tema del totalitarismo. ¿Y cuáles son los totalitarismos? Son tres, ¿ya? Hay tres totalitarismos en general. El más famosito es el nazismo, ¿cierto? Que está encabezado o liderado por Adolf Hitler, que se hace llamar jefe de gobierno, luego de que había participado en un grupo de milicias, ¿cierto? De que había sido parte del ejército, ustedes saben que aquí la mayoría tiene una formación militar, y parte porque él crea un partido político que se llama Nacional Socialista. Nacional Socialista porque era súper nacionalista, él buscaba esta idea de reconstruir Alemania luego de la mega derrota, ¿cierto? Pero ¿cuál era el tema aquí? Que claro, si uno dice, bueno, reconstruir el país, qué bueno, porque claro, quedó súper mal, quedó súper en la ruina luego de la Primera Guerra, pero ¿cuál era el problema? Que aquí decía que parte de la ruina de Alemania era causada por los judíos, como que los judíos habían llegado aquí a invadir Alemania y por eso los judíos tenían tanto bienestar económico y los alemanes no. Entonces, eso a él no le parecía. Y por eso es que él tiene una política antisemita, que se llama. Y el antisemitismo quiere decir que él es antijudío. Él tiene un tema con los judíos. Como que ellos son los culpables. Entonces hay que exterminarlos. Porque, como también lo deben recordar, él cree en la política de la raza aria, como que supuestamente Alemania es superior a cualquier país porque tienen la raza pura y a raíz de lo mismo los judíos están ensuciando la sangre alemana y hay que limpiarla. Y la única forma de limpiarla es exterminar. Esa es su idea, para que vayamos cachando cómo son estas personas. Bueno, él es el más famoso.
En segundo lugar, tenemos el estalinismo soviético. Y el estalinismo soviético es interesante porque viene de Rusia, ¿cierto?, de la Unión Soviética, y él era el líder del Partido Comunista. Es decir, él era como una especie de presidente de la Unión Soviética. Pensemos que como país socialista no tienen presidente como tal, sino que tienen como un líder nomás. Pero supuestamente uno diría como el socialismo, como un totalitarismo, como que uno diría como que no encaja. Encaja. ¿Por qué? Porque este líder finalmente buscaba lo mismo. Era súper nacionalista, buscaba reconstruir, ¿cierto?, como la gloria de la Unión Soviética, eh, no creía o no toleraba la diferencia política e ideológica de otras personas. Las personas que pensaban distinta o tenían otra ideología que no fuera socialista, eran llevados a campos de trabajo forzado, y así. O sea, como que aquí, si nos damos cuenta, son personas muy intransigentes, como que la diferencia no se tolera. Hitler es mucho más drástico, pero Stalin también tiene esta misma idea, ¿ya? Y por último, tenemos el fascismo italiano, que, tal como lo dice ahí, está liderado por Benito Mussolini, que es el caballero ahí militar con esa gorrita que está en la foto, y él comenzó porque cuando terminó la guerra, pensemos que Italia también es uno de los perdedores de la guerra, él formó un grupo paramilitar, no era del ejército, sino que era un grupo como armado, pero no oficial, que se llamó los Camisas Negras. Y estos Camisas Negras andaban por las calles, cual neonazi actual, como pegándole y así como violentando a quienes no tuvieran esta ideología nacionalista. ¿Qué pasó? Este grupo comenzó a tener muchísimo poder, llegaron a finalmente conformar el Partido Nacional Fascista, por el poder que habían como tenido a nivel social, y una vez que llegan ahí, hacen tanta presión que logran instaurar una dictadura. Y luego de que se instaura la dictadura, el fascismo italiano crece, 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 la gente aquí le tiene mucho respeto a Mussolini, nacen estas imágenes como de Mussolini así como salvando, típico, no sé por qué siempre usaban esa imagen como de que, como con niños, como cuidando a un niño, o no sé, como que esta idea de la juventud, como no sé, esos como son sus recursos para tener esta imagen como de padres del país que están como cuidando la patria, que están como sacrificándose por la patria, por ahí va la cosa. ¿Qué es interesante de esto? Que tanto el nazismo como el fascismo italiano son ligados, por decirlo así, a la derecha, ¿ya? Son como para esa ala. Mientras que el estalinismo soviético es comunista, por lo tanto es de izquierda. Entonces, si nos damos cuenta, los totalitarismos no necesariamente tienen relación con una ideología de derecha, como uno podría pensar. Aquí el totalitarismo puede ser para la izquierda o para la derecha, porque en ambos lados tenemos las mismas características. Hay un partido político único, hay represión, hay censura, hay una restricción en la vida privada, va a haber persecución, o sea, siguen los mismos rasgos. Y todo porque todos tienen esta idea nacionalista de reconstruir su país, para que se vaya entendiendo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo se llevaban entre ellos Hitler y Mussolini? Amigos, muy amigos, como que siempre tuvieron mucha buena onda porque los dos eran fascistas, o sea, tenían ideologías muy similares en ese sentido. Pero ambos, tanto Hitler como Mussolini, no les gustaba el comunismo, porque el comunismo busca esta idea, como dice la palabra, como de la comunidad, quería expandirse como por el mundo, entonces para ellos el comunismo era una amenaza. Entonces, Hitler y Mussolini, ni un problema, tú con tu país grandioso, yo con mi país grandioso por acá, pero Mussolini, o sea, pero Stalin, ahí, en la mira, como que jamás le tuvieron como buena, porque ideológicamente eran muy diferentes. ¿Alguna otra pregunta o estamos bien? Manitos, ¿sí? Estamos bien. ¿Estamos bien? Como dice Bob Bunny. Ya, entonces, ¿qué diferencias y qué similitudes todavía Japón no está metido aquí por si acaso, vamos para allá. ¿Qué diferencia y qué similitudes podríamos encontrar entre, ay, no me deja salir. Ahí sí.
entre los totalitarismos. ¿Qué similitudes hay entre los tres? Vayamos sacando ideas. Partido único. Excelente. Yo escribí excelente. Partido único. Súper. ¿Qué más? ¿Qué otra similitud hay? Militarización. ¿En qué sentido, Diego? En que todas las personas que comandaban esos regímenes tenían como rasgos militares, o sea, habían pasado por la milicia o algo así. Exactamente, súper bien. Démosle, una más. ¿Qué otra similitud tenemos? Eran controladores. Ya, dale, sigue desarrollando la idea. ¿En qué sentido controladores? Controlaban la vida de la gente. O sea, la vida de la gente, la prensa. Como la... Exacto. Son autoritarios. Eso es un régimen autoritario, porque aquí es la autoridad o no es nada. Así como que esa es un gran rasgo y es similar para todos. Muy bien. Ahora, diferencias. ¿Qué diferencias hay? Y quizá aquí un poco más complicado. Como el nazismo se diferencia con antisemita, usted lo dijo. Ya, súper. El nazismo es antisemita. Súper bien. El régimen de Stalin era comunista. O podríamos decirle no fascista, porque eso es como la característica, perdón. O sea, como que mientras Hitler y Mussolini eran fascistas de derecha, Stalin era de izquierda. Igual era totalitario. Muy bien. Una más. La forma de ver de los partidos. Explícate, ¿cómo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso del nazismo y el fascismo italiano, intentan llevar como para mostrar sus países que son grandes potencias, que son como así muy bacanes. Mientras tanto, que en el caso del soviético, si bien también intenta mostrar esa imagen, pero intenta que dentro del país exista igualdad ante todo, Ya, que sea como todo igual, porque claro, la gente es la que rige el gobierno y no el gobierno las personas, como a eso, no sé si se súper entiende. bien. Es súper buen elemento, porque al final como que todos buscan lo mismo, pero la forma de llegar a ese objetivo es diferente. Muy, muy bien. Súper. O sea, ahí nos queda claro, ¿cierto? Se parecen en muchas cosas, pero son distintas en otras. Hay unos mucho más radicales que otros, Hitler. Bueno, entonces, ¿por qué va a comenzar la guerra? Y aquí me anticipo así como pum, de una, se van a formar dos bandos, ya lo anticipábamos. Y aquí es loco, porque acuérdense que durante este periodo de entreguerras habíamos dicho que habían políticas de alianza y supuestamente, sí, Justin se me adelantó, Justin quiero que tú lo digas cuando sea el momento. Eh, Habíamos dicho que en la política de alianzas siempre Inglaterra y Francia peleaban juntos. De hecho aquí lo vemos, ¿cierto? En los aliados, que es uno de los bandos de la Segunda Guerra, están ahí juntos. Obvio que está Estados Unidos metido, porque ustedes saben que a Estados Unidos le encanta estar metido en todos los conflictos, pero la Unión Soviética se supone que estaba con Alemania en la política de alianzas. Vamos a entender por qué, porque al principio sí estuvieron juntos. Y obviamente, como Alemania e Italia eran muy similares, porque ambos eran regímenes fascistas, pelearon juntos en la guerra y años luego se va a sumar también Japón, que me había preguntado el Justin hace un rato. Entonces, para que entendamos, aquí nuevamente tenemos dos bandos que en este caso se llama eje y aliados, ¿ya? Nuevamente van a estar enfrentados Alemania e Italia contra Francia e Inglaterra. Ahora tenemos más países involucrados, pero esos se mantienen como enemigos. Y otra gran diferencia es que aquí nuevamente vemos el mapa, ¿cierto?, de Europa. ¿Y qué es lo interesante? Ahí está Italia, ¿cierto? Acuérdense que la bota siempre nos puede ayudar a orientarnos un poquito. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en la Primera Guerra Mundial nosotros peleamos en el campo, mientras peleábamos en zonas no pobladas, la Segunda Guerra se pelea en la ciudad. Entonces, sí, cuando vemos estas películas típicas, a ver qué película se me ocurre ahora, La ladrona del libro, no sé si alguien la ha visto, o La vida es bella, que también es una película como bien conocida, aunque es súper vieja, pero es muy buena. Nos vamos a dar cuenta de que onda, de repente era, no sé, la noche y sonaba la alarma porque venía un bombardeo y el bombardeo tira la bomba en la ciudad. Es otro funcionamiento de la guerra.
ya estamos afectando a la sociedad civil y por lo tanto el impacto de la guerra es muchísimo más grande. Entonces, explico. Al igual que en la Primera Guerra, podemos reconocer 3 etapas, con la diferencia de que esta guerra dura 6 años, o sea, dura 2 años más que la Primera Guerra. Y todo comenzó, como ya le había hablado antes, porque Alemania y la Unión Soviética, ¿cierto?, eran aliados. Ya habíamos dicho de las políticas de alianza, que ellos iban a permanecer juntos en caso de un posible conflicto. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Como todos eran tan ambiciosos y querían seguir conquistando territorio, se les ocurrió, Justin, ¿qué se les ocurrió a estos países? ¿Invadir? O sea, sí, pues, eso. ¿Qué querían Romper invadir? su tratado igual. O sea, primero invadió, creo que a la Unión Soviética porque tenía petróleo, creo. Algo así. ¿Pero qué país invadieron? Primero, Era como Checoslovaquia, una cosa así. Polonia, pues. Polonia. Por ahí partió el problema. Si ponemos Primera Guerra Mundial, asesinato del archiduque Francisco Fernando, Segunda Guerra Mundial, invasión de Polonia. Esa es como la causa que estalló toda la cuestión. Entonces, ¿qué pasó? En esta primera parte que se llama Guerra Relámpago, por la rapidez de la guerra, es que Alemania y la Unión Soviética, que supuestamente iban a ser aliados en caso de cualquier cosa, se toman Polonia. Y al momento de repartírsela, ¿cierto? Y comenzar a invadir nuevos territorios, la gente o los países quedaban así como, oh, yo no estaba preparado para esto, porque fue rapidísimo la forma en la que fueron actuando en esta primera etapa de la guerra, ¿ya? ¿Y por qué fue tan particular o tan nocivo este efecto? Porque usaban bombardeos. Entonces era como que, ojalá nunca pase, toquemos madera, pero de repente, no sé, nos vamos a guerra con un país y de pronto escuchamos la alarma, esa sirena que como que uno se le aprieta la guata, y ya tenemos que bajar a un búnker o lo que sea porque se viene el bombardeo, duró un par de horas y salimos a ver si es que quedó mi casa en pie, qué pasó afuera, porque bombardean la ciudad. Entonces, de verdad que deja a la población como muy knockout, así como que uno queda así como, oh, sin poder hacer mucho en realidad. Por eso es tan efectiva esta primera etapa de la guerra. Pero, ¿cuándo comenzó el problema real y el tema de las alianzas y todo lo que yo les venía diciendo? Es en la segunda etapa de la guerra que se le considera guerra de dimensión mundial. Porque en este periodo, durante los años 41-42, es que todo el mundo tiene que tomar posición por uno de los bandos. Chile, imagínense que era un país insignificante, tuvo que también decidir como, oye, ¿a quién apaño en esta guerra? Imagínense, como que onda, nadie quedó ajeno. Y había algunos países que quedaron como neutros en esta situación, pero obviamente muy mal mirados, porque así como, ay, no se moja el potito por nadie, entonces como que, ay, qué pena la situación. O sea, ahí por eso se llama guerra como corresponde la palabra de guerra mundial, porque de verdad que aquí todos tomaron posición. ¿Y por qué comienza el problema? Porque supuestamente Alemania y la Unión Soviética, como aliados, no se iban a pelear entre ellos, por decirlo así, no iban a afectar o a invadir sus propios territorios, porque se supone que estamos peleando juntos. Pero Alemania no respeta esto y ingresa o ataca territorio soviético. ¿Qué hace la Unión Soviética? Obviamente se desliga de Alemania e ingresa a pelear por el otro bando. Es decir, se une a Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y Alemania, perdón, queda peleando con Italia y Japón, que se va a sumar durante este periodo. ¿Por qué? Porque Japón ataca una base naval estadounidense. Entonces, ahí es cuando va tomando esta idea de mundial. Japón, ¿cierto?, que está en Asia, ataca a una base estadounidense que está en América, o sea, ya el conflicto se sale de Europa, por decirlo de alguna manera. Por eso es mundial. Pearl Harbor. Oye, el Justin es seco en esto. Justin, ¿me quería ayudar con la última? Ya, pues Justin, sí, en la última etapa. Ya, dale. Última etapa. ¿Qué pasó durante la última etapa de la guerra que te acuerdes que sea bien importante? Cuando ya está terminando la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos históricos muy relevantes de
cuando está terminándose la guerra. Una bomba atómica. Bomba atómica, bombas en realidad atómicas. Sí, pero es que termina una en Japón, que fue como muy grande y ahí termina todo. Claro, como que tiene O así, sea, igual Japón como que intenta dar la guerra, pero era imposible que pero ganara. ya no podía, Era más fácil rendirse. no hubo caso, claro. ¿Qué empezó a pasar? Obviamente ahora ya estamos peleando en los aliados, tienen a la Unión Soviética también peleando de su lado, estamos tratando de llegar al territorio enemigo, y ¿qué está pasando durante este periodo, esta última etapa? Nos estamos acercando mucho al territorio enemigo. ¿Y cuándo es finalmente cuando ya dicen como ya, esta guerra ya está acabada? Es cuando las fuerzas soviéticas llegan a Berlín. Y cuando llegan a Berlín, que es la capital de Alemania, es como que Alemania dice, yo ya no puedo más. Hitler se esconde en un búnker con su familia, no se sabe si él los mata o, no sé, él se suicida. No, ahí hay un dilema histórico gigante porque no se sabe bien cuál es la teoría correcta, pero muere. Mussolini muere un tiempo después, Japón queda como solito peleando la guerra, no sabe mucho qué hacer, entonces para terminar la guerra y recontra terminarla, a Estados Unidos no se le ocurre otra cosa que tirarle bomba atómica en Japón para que se rinda. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos nuevamente 3 etapas. Una etapa súper rápida de la guerra relámpago, donde se invade Polonia, comienza la guerra, Alemania y la Unión Soviética peleando juntos, pero en la segunda etapa Alemania rompe este tratado de no agresión con la Unión Soviética y comienza la guerra de dimensión mundial, porque ingresa Estados Unidos, ingresa Japón, los países del mundo tienen que tomar posición por uno o por otro. Chile, de hecho, durante este periodo no quiso tomar como definir su posición hasta el año 45, que era cuando ya se sabía quién iba a ganar, y dijeron Estados Unidos como, yo obvio que apoyo a Estados Unidos en la guerra, entonces yo estoy con los aliados. Ahí como que Estados Unidos, o sea, Chile, perdón, dijo, no, yo voy por ellos. Ahí recién se mojó el potito Chile. Entonces, estas son las etapas de la guerra. Dura 6 años, como les decía, es mucho más nociva por todo lo que involucró. Pensando, además, que termina con bombas atómicas. Imagínense lo que significa una bomba atómica, no es menor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ya. ¿Cómo por qué eran suicidas los japoneses, Justin? No entiendo. O sea que el emperador decía que tenían como una cultura que donde no podían morir sin honor, o sea, tenían que tirarse de los aviones ellos mismos, estrellarse, si es que iban mal. Como Algo así. el honor de la patria, por decirlo así. Sí, Sí. Tienen eso, porque también tiene mucho totalitario Japón en todo caso. No recibe las mismas como condiciones y por eso no se considera totalitario, pero es bien autoritario igual que en Japón. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias sociales deja esto? Porque es un conflicto, como vemos, gigante. Mucho más nocivo que la Primera Guerra, pese a que se le conoce todavía como la Gran Guerra en Europa. Pero una gran consecuencia fueron las migraciones forzadas. ¿Qué significa eso? Que como hubo territorios que ahora pasaron a ser de los países ganadores, mucha gente se vio obligada a dejar su territorio y tener que emigrar a otros, ¿cierto? O territorios que antes eran de Alemania, ahora pasan a ser llamados, pasan a ser parte de Francia, entonces ahora son franceses, como que la gente que hay como, ¿qué es esto que está pasando? Como esa indeterminación, por decirlo así, de finalmente de quién es el territorio donde yo estoy habitando ahora. Y además tenemos que tener en claro que como la guerra se pelea en las ciudades, muchas personas se ven obligadas a migrar porque ya no tienen casa, o sea, porque probablemente bombardearon su ciudad, su pueblo o lo que sea, o ocuparon su pueblo como campo de batalla, entonces no tienen dónde vivir, se ven obligadas a migrar. Entonces, eso fue un fenómeno muy común. Otra consecuencia que dejó un costo económico gigante fue el daño en la infraestructura. Como los bombardeos son, vuelvo a decir, en las ciudades, piensen en el daño, es como que tiraran su bomba atómica en la plaza de armas. Imagínense como todo lo que se destruiría de la región metropolitana si cayera una bomba de ese nivel. Entonces, ese costo material fue gigante, tuvo un costo monetario gigante,
obviamente esto rompe toda la interconectividad del país, o sea, como que nos quedaríamos sin carretera, aquí se quedaron sin caminos, las redes de teléfono se caen, ¿cierto? Como que básicamente nos quedamos sin conexión. No importa, Lore, la clase se está grabando, así que después yo te mando el video. Y otra cosa también, que es lo más terrible, es que como la guerra se pelea o la bomba se pelea, se tira en cualquier parte, los campos también quedan inutilizables. Entonces muchas de las bombas se tiraban en el campo precisamente para que la tierra no, o sea, como que quedara infértil, por decirlo así, y no se pudiera volver a cultivar. ¿Qué significa eso? Que ya no tengo casa, no tengo trabajo, y más encima no tengo dónde cultivar, o sea, básicamente estoy condenando a ese pueblo a morir. Es como ese el juego que hacen durante esta Segunda Guerra. Y además, no es menor, hubo una serie de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se refiere a eso? Que atenta directamente contra la vida de la persona. Aquí no estamos hablando de dañar a una persona o de herir a una persona, sino que de exterminar a una persona. Y hubo aproximadamente 60 millones de personas fallecidas en la Segunda Guerra por esa razón. O sea, como porque el fin era matar a esas personas. Y de ahí viene el último punto que tiene relación con lo que pasó con Hitler, ¿cierto? Que como decíamos, tenía todo este rollo de la raza aria, de que era antisemita porque los judíos estaban ensuciando su país. Y él lo que hace como solución final, que le llamó a su estrategia, el holocausto judío. Y como ustedes bien saben, yo creo que ya todos hemos visto alguna película o algo relacionado con esto, es esta matanza sistemática de judíos, en donde él implementó los campos de concentración, ¿cierto?, para matar personas. O sea, no tenía otro fin más allá de eso. Para eso era, como que la persona que iba al campo de concentración sabía que iba a morir. Ese era el rol. Y además puso campos de trabajo, que eran básicamente lo mismo, porque al final te explotaban, recontraexplotaban para producir armas, por ejemplo, pero al momento en que tú ya no servías, eras exterminado. Ese era el rol. Y además, es importante mencionar que, como yo les comentaba, estos regímenes totalitarios no toleraban la diferencia, y por lo mismo es que también en este holocausto, en estos campos de concentración, también habían, por ejemplo, personas con enfermedades genéticas, por ejemplo, personas con síndrome de Down, porque arruinaban o como que tenían sucia la raza, personas homosexuales también, porque tenían desviaciones sexuales, entonces arruinaban la raza. ¿Para qué vamos a hablar de personas negras? Pues obviamente que arruinaban la raza, entonces ellos tenían que, básicamente como por derecho, tenían que morir porque tenían la raza sucia y todas esas cosas. Entonces, a eso apuntaba el campo de concentración, a eliminar la diferencia, sobre todo a los judíos. Y esto es muy importante también, y es lo último como de contenido importante, a raíz de todas las consecuencias que dejó la guerra, en donde nuevamente Alemania es el perdedor, se fueron realizando una serie de conferencias, y estas conferencias fueron hechas por los países ganadores, obviamente. De hecho, no puse la foto, lo hubiera puesto acá, pero una de la conferencia de Yalta, que fue la primera que se hace, que cuando todavía Japón no ha determinado como la banderita blanca de rendición, los países ganadores, es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, Stalin, se juntan en Yalta para ver finalmente cómo vamos a hacer para evitar ya a toda costa que un tercer conflicto se dé en el tiempo. Se dicen, la única solución, ya que es Alemania el que siempre está causando problemas, es dividir Alemania. Entonces, ¿qué hacen en la conferencia de Yalta? Es decir, Alemania queda dividido en 4 partes, una parte para cada país ganador. Esa fue la medida que se tomó en la conferencia de Yalta. Y es muy importante, porque eso va a determinar todo lo que es la Guerra Fría, que vamos a ver la próxima clase. Luego, durante ese mismo año, pero ya a finales de año, se vuelve a hacer una conferencia en la ciudad de Potsdam, y lo que se trata ahí como la conversación o el objetivo de esa conferencia es finalmente, nuevamente, dejar a Alemania como el encargado de indemnizar económicamente por los gastos de la guerra.
Y pensemos, y ahí como bien aparecen las imágenes, ¿cierto? Los costos de la guerra en esta ocasión fueron muchísimos. O sea, era caro reconstruir luego de todo esto, porque pensemos que eran ciudades completas que habían quedado en el suelo, entonces no era una cosa sencilla, como de volver y ya, listo, ya sigamos para adelante. No, fue bien difícil, como volver a levantarse luego de la guerra. Y también es importante la conferencia de Potsdam porque en esta conferencia comienza a haber persecución o se habla sobre cómo hacer justicia finalmente por los crímenes nazis, porque ya había quedado a la luz que habían campos de concentración, que habían lugares especiales para exterminar personas, entonces, ¿cómo enjuiciamos a ese tipo de casos? Y desde ahí en adelante es que van a ir desarrollándose una serie de juicios en donde se van a determinar la culpa de varios personajes nazis bien importantes. Y también es en esa conferencia en donde se firman los términos de rendición con Japón. Y ahí es cuando se tiran las bombas. Y ahí Japón finalmente dice, yo ya en realidad no tengo mucho que hacer, ya adiós. Estoy solo peleando la guerra. De verdad que no le queda otra que rendirse. Esos son importantes. Se divide Alemania y además tenemos que Alemania nuevamente tiene que pagar los costos de la guerra. Otra cosa ideológica muy importante que deja esta Segunda Guerra es que desde aquí en adelante el mundo va a estar dividido ideológicamente en dos partes. Vamos a tener a un gran poderoso que va a quedar casi como el salvador de la guerra por la cantidad de preparación que tenía, que es Estados Unidos. Entonces el mundo va a ver a Estados Unidos con ojos así como de, oh, qué bacán que Estados Unidos siempre viene a salvarnos la situación, la gente como alabando a Estados Unidos por siempre tener un rol importante en las guerras. Entonces, ideológicamente el mundo va a estar con el capitalismo occidental o va a estar con el comunismo de Oriente. Entonces, ideológicamente el mundo desde ahí en adelante hasta los años 90 va a estar polarizado entre comunismo y capitalismo. Yo creo que ya igual se acuerda más o menos de la Guerra Fría y de cómo se va a desarrollar este conflicto. Y por último, y no menos importante, es que también, no sé si se acuerdan que hablamos al principio de la clase, había muchos territorios en el mundo, ¿cierto?, que eran gobernados, por decirlo de alguna manera, por los imperios que habían ganado. Inglaterra, Francia, ¿cierto? Tenía muchos imperios o colonias, sobre todo en África. Entonces, esas colonias de África y de Asia aprovecharon el contexto de guerra, ¿cierto?, de sus imperios, que estaban súper preocupados de pelear esa guerra para liberarse. Entonces, es como lo mismo que hicimos nosotros los chilenos cuando nos convertimos en Chile. Nos dimos cuenta que en España estaba quedando la embarrada, entonces aprovechamos ese momento para comenzar el proceso de independencia. Aquí pasó algo muy similar. Pero la diferencia es que a este periodo se le llama descolonización. Entonces, muchas colonias que solían ser de Inglaterra, de Francia o de otros imperios, ahora logran la libertad y se da este proceso de descolonización. Y es por eso que muchos países de África tienen como poquitos años de independencia, porque solían ser colonias y lograron simplemente ser independientes durante este periodo de Segunda Guerra, ya que los imperios que los dominaban estaban preocupados de pelear la Segunda Guerra y se despreocuparon, en ese sentido, de seguir dominando a esas colonias. Entonces, ahí tenemos tres consecuencias políticas y territoriales muy, muy, muy importantes. ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque siento que he hablado así, pero... ¿No? ¿Me quedo tranquila? ¿Aló? Gracias. No hay dudas. Ya, Todo claro. pensé que estaba así como hablando sola hace media hora. Bueno, y esto ya para cerrar. ¿Por qué fue tan relevante la Segunda Guerra? Primero, porque hay nueva estrategia armamentística. Acuérdense que habíamos dicho que antes de la Segunda Guerra, cuando estaban formándose los totalitarismos, también se estaba dando una carrera armamentista. Y en esa carrera armamentista se estaba, por ejemplo, planificando o dando origen a submarinos,
que era algo nuevo. Se estaban creando aviones para pelear la guerra. Los aviones eran algo nuevo, o sea, como que aquí no cualquiera llegaba y andaba en avión. Entonces, en cambio, ahora tenemos un alcance por tierra, porque tenemos soldados que pelean en la tierra, tenemos alcance por mar, porque tenemos submarino, tenemos barcos, y además ahora podemos atacar por el aire, porque tenemos aviones para pelear. De hecho, yo no sé si lo han visto, bueno, es de la Primera Guerra, pero igual sirve, que se llama, una película que se llama Dunkerque, que aparece Harry Styles, para que le guste Harry Styles, para que la vean. Y ahí muestra muy bien eso, cómo se pelea la guerra por los tres frentes, muy como claro, queda como muy claro esa parte. Otra cosa importante es que nuevamente se usa la propaganda para promover esta idea de que la guerra en este sentido es lo mejor del mundo, como que de que nazca esta idea como de la identidad nacional, de querer la nación, como de subir la moral de la gente. Y aquí no solamente va a ser como la idea de pegar una pancarta en la calle, sino que también, por ejemplo, crear películas. Hitler, que era bien especial, a varios soldados que eran así como que recibían una estrella por la cantidad de muertes que habían ganado en batalla o cosas, como que les pedía que luego contaran sus historias para hacerlos películas. Era una cosa así bien extraña. Pero la idea era simplemente como subir la moral de la población. Y como les decía recién, tiene una extensión planetaria. Se pelea por todos los frentes, recluta a millones de personas, ya pasa a distintos continentes, como veníamos diciendo hace un rato. Ya no es una guerra de Europa, sino que está América involucrada, África descolonizándose, Asia, Japón peleando y toda la cuestión. Entonces, está todo el mundo aquí pendiente de la guerra. Y también es importante porque las mujeres también ingresan ahora a la parte ya más de armas. No solo construyen armas, sino que ahora también están en los frentes. No era común ver a una mujer ahí como soldado, pero ya se rompe un poco esta idea de que la mujer solamente servía para ser enfermera o para hacer, no sé, la cocina. Como que ahora la mujer tiene roles más de la milicia, por decirlo de alguna manera. Eso también obviamente fue muy relevante. ¿Para qué vamos a hablar de la cantidad de muertos? Millones de personas muertas, muchísimas más que durante la Primera Guerra Mundial, precisamente porque ahora el campo de batalla es la ciudad, donde viven las personas, y porque además termina esta guerra con 2 bombas atómicas. Imagínense lo que significa eso, la cantidad de muerte que implica una bomba atómica. Entonces, para cerrar esta clase, les voy a dejar este link. ¿Dónde está el chat? Tiene 3 preguntas de alternativa que son de la PSU del año pasado, por si acaso. No sé si prefieren que lo revisemos al tiro o quieren que partamos la próxima clase revisándolos. Díganme con honestidad. La próxima clase digo yo, no sé. Lo digo por el horario, solo por eso. Partimos entonces la próxima clase con eso. Denle 5 minutos a eso, no se van a demorar más de 5 minutos. Son 3 preguntas de selección única, así que no se van a demorar nada, por si acaso. Entonces, para terminar, yo que les dije esta pregunta como que la quería cerrar con eso la clase. ¿Por qué se llama nuevo orden mundial a todo este periodo de consecuencias de la Segunda Guerra? Porque como dijimos, la clase de hoy nos dedicamos a caracterizar, ¿cierto? Comprender lo que era la Segunda Guerra Mundial, pero también entender cómo se configuró el nuevo orden mundial. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos del nuevo orden mundial? ¿Qué es eso? Que tiene mucha relación con lo que va a ser la Guerra Fría, que vamos a ver la próxima clase. Se le considera así como nuevo orden mundial porque en las dos primeras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los territorios se empiezan a dividir y además empiezan nuevas invasiones. Entonces el cambio territorial cambia. Y además empieza a existir la polarización entre el lado comunista y el capitalista para dar paso a la Segunda Guerra Mundial. Excelente. O sea, a la Guerra Fría. Excelente. Ya tenemos un mundo polarizado ideológicamente, ya lo decíamos, ¿cierto? Capitalismo, comunismo, así como o es esta o es la otra, no hay como una tercera o intermedio, aquí es negro, blanco, súper sencillo. Y además porque tenemos territorios diferentes. Antes habían colonias, ahora no.
existía Alemania, ahora Alemania se divide. Teníamos otros países, ¿cierto?, peleando en la guerra que ahora básicamente van a desaparecer. Entonces, eso es el nuevo orden mundial. Cuando ya el mundo ideológicamente, territorialmente, políticamente, comienza a funcionar de otra manera, se organiza de otra manera, pero sobre todo por lo ideológico, quédense con eso, que ahora ideológicamente van a haber dos formas de mirar el mundo. Chile no va a quedar ajeno, por eso también quiero que lo recordemos desde ahí. Así que eso, hagan el formulario, ustedes saben que los formularios siempre tienen puntitos, así que piensen bien las alternativas para que tengan los puntitos que corresponden, y nos vemos la próxima clase. Última clase la próxima, así como de contenido, así que vengan a clase, por favor. Ya queridos y queridas, los dejo. Que tengan muy buena tarde, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Chao. Chao.